En este video vamos a analizar una de las leyes electromagnéticas desde mi punto de vista, una de las más bonitas, porque representa dos fenómenos y la interrelación de ellos, que es la ley de Faraday. En este caso lo vamos a ver en forma integral, más adelante veremos la ley de Faraday en forma diferencial. ¿Qué nos dice la ley de Faraday en forma integral? Nos dice que el flujo magnético cambiante a través de una superficie induce una fuerza electromotriz. Cuando hablo de un flujo magnético cambiante nos referimos a cambiante en el tiempo. ¿Y qué va a variar en el tiempo? Pues algunos de sus parámetros, como puede ser la amplitud, como puede ser posición, como puede ser el área correspondiente, que más adelante lo vamos a ver, correspondiente con el flujo magnético y el área incidente a través de este flujo. Lo vamos a explicar más adelante con un poquito más de detalle. Y bueno, a través de una superficie induce una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz podemos verla desde otro punto de vista como una diferencia de potencial, es decir, coloquialmente conocido como un voltaje, pero realmente, estrictamente hablando, debe ser conocido como una diferencia de potencial. Y esta diferencia de potencial, ¿cómo se muestra? Se muestra en cualquier trayectoria de la frontera de esa superficie, por lo que un campo magnético variable induce un campo eléctrico circundante. Bueno, matemáticamente, ¿cómo se ve esa expresión? Matemáticamente lo presentamos de esta manera, que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada con respecto al tiempo, o en otras palabras, la razón de cambio con respecto al tiempo de esta expresión, y esta expresión no es otra cosa más que esto, lo ponemos como el flujo magnético, es decir, que yo voy a tener una diferencia de potencial de este lado que va a ser el resultado de variar el flujo magnético a través de cierta superficie. En este caso, si se dan cuenta, estamos utilizando una integral de superficie abierta. Aquí la ley de Gauss está modificada porque no es una superficie cerrada. ¿Cuál es la diferencia de una superficie cerrada y una superficie abierta? Cuando manejamos esto como una superficie cerrada, es que estamos hablando de la superficie que cubre a un volumen cerrado. Por ejemplo, un cubo. La superficie cerrada sería toda el área que presenta ese cubo. En este caso estamos utilizando una integral abierta, lo que nos dice que va a ser sobre una superficie cualquiera, no necesariamente cerrada. Y esa superficie, ese flujo que se está generando sobre esa superficie no cerrada, la vamos a hacer que cambie con respecto al tiempo, y eso me va a generar una fuerza electromagnética. De forma general, podemos decir que la ley de Faraday en forma integral está de esta manera. La integral en un contorno cerrado del campo eléctrico por la diferencial de longitud, diferencial de segmento de ese contorno cerrado, va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo, es decir, la razón de cambio con respecto al tiempo de ese flujo magnético que habíamos mencionado anteriormente en esa superficie, no necesariamente cerrada. Una forma alternativa de presentar la ley de Faraday integral es esta. Lo que se está haciendo es una ecuación relativamente similar, donde tenemos la misma expresión de mi campo eléctrico sobre un contorno, tiempo diferencial de longitud, es igual a menos, ahora lo que hicimos fue meter esta derivada dentro de la integral, entonces tiene que entrar como una derivada parcial. Y aquí la diferencia es que aquí estamos tomando el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo, y aquí estamos tomando el flujo magnético generado por la variación del campo magnético. Bueno, ¿qué nos está diciendo esta fórmula? Nos dice que si el flujo magnético a través de una superficie cambia, se induce un campo eléctrico a lo largo del contorno de esa superficie. Si lo vemos gráficamente, lo vamos a presentar un poquito más adelante. Yo puedo tener un contorno cualquiera, siempre y cuando este esté cerrado, y yo tengo incidiendo aquí un campo magnético,
pero que es variante en el tiempo, es decir, ya sea el flujo magnético, como lo puedo observar acá, variante en el tiempo, o el campo eléctrico, perdón, el campo magnético variante en el tiempo, se va a generar un campo eléctrico a lo largo de ese contorno de esa figura, de esa superficie que yo estoy empleando. Si un material aquí me falta ponerle conductor. Si un material conductor está presente a lo largo de ese contorno, el campo eléctrico inducido provoca una fuerza electromotriz, que es lo que teníamos acá arriba, que genera una corriente a través de ese material. Entonces aquí es donde existe la belleza de esta ecuación, que si yo tengo un campo magnético variante en el tiempo, me va a producir a su vez un campo eléctrico en el contorno de esa superficie. La superficie puede ser imaginaria o puede ser real. En este caso llamamos imaginaria simplemente para resolverlo teóricamente. Lógicamente en la práctica pues necesitamos que esa superficie sea real. ¿Y qué va a pasar? Nosotros sabemos que el campo electromagnético también podemos verlo como la fuerza que se ejerce en una carga dada. Entonces, si yo tengo un campo electromagnético que está generando fuerza en una carga, le va a generar un movimiento. Y por definición, nosotros sabemos que si tenemos una carga en movimiento, vamos a tener una corriente. Entonces, en general, cambios con respecto al tiempo del campo magnético me va a producir un campo eléctrico rotatorio que a su vez va a generarle velocidad y fuerza a una carga y por lo tanto me va a producir una corriente eléctrica. ¿Cómo se vería gráficamente? Vamos a suponer que tenemos un imán donde el famosísimo norte-sur, y tenemos líneas de campo. Las líneas de campo las estoy expresando en color rosa, no las estoy cerrando totalmente para no llenar de líneas aquí. Y voy a suponer que tengo una superficie, cualquiera que ésta sea. Entonces, ese imán yo lo empiezo a mover de aquí para acá, de acá para acá. Empiezo a generarle cierto movimiento de tal manera que el flujo que esté atravesando este contorno cerrado, esta superficie cerrada, en este caso nada más esta superficie, no de un volumen, repito, sino una superficie cualquiera, ¿sí? Donde el contorno sí está cerrado, eso sí debe ser eso, porque si este contorno no está cerrado, entonces por definición sabemos que no puede existir un flujo de corriente si el conductor está abierto. Entonces el contorno debe ser cerrado. Entonces, al mover yo este imán, se va a generar un cambio en el campo magnético y en el flujo que está atravesando esta superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta superficie? Que a lo largo del contorno se van a generar líneas que van a formar bucles alrededor de esa área que estamos analizando, ¿sí? Y como aquí mencionamos, el área puede ser real o imaginaria, como habíamos dicho, pues tiene que ser real para casos reales, por supuesto, imaginaria, pues simplemente para resolver parte de la teoría. Y entonces, aquí se puede generar una carga en movimiento, lo que me va a generar también una corriente. Retomando entonces la definición de fuerza electromagnética, yo puedo representarlo también así, como mi fuerza electromagnética va a ser igual a la integral de contorno cerrado del campo eléctrico producto punto por diferencial de longitud, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que este movimiento, este campo eléctrico que está girando alrededor de este contorno cerrado, puede generar una fuerza en esas cargas y se van a mover, y por lo tanto cargas en movimiento me genera una corriente. En este caso, lo que estamos representando aquí es que ese movimiento me va a generar una diferencia de potencial, y nosotros sabemos que una diferencia de potencial en un circuito eléctrico pues me puede o tiene la capacidad de generar movimiento de electrones. Entonces, sin embargo, esto, como habíamos dicho, esta fuerza electromagnética igual a diferencia de potencial va a tener unidades de volts. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que los campos eléctricos inducidos forman bucles cerrados. Tiene que ser un bucle cerrado. Estos campos son capaces de conducir cargas sobre circuitos continuos.
También estas cargas moviéndose sobre circuitos cerrados es la definición de corriente eléctrica. Entonces repetimos, este contorno debe ser cerrado. Si yo tengo un contorno abierto, entonces no puedo tener yo una corriente eléctrica, es como tener un circuito abierto. Por lo tanto, los campos inducidos funcionan como generadores de corriente eléctrica y, por lo tanto, la fuerza electromagnética o la diferencia de potencial que se está generando tiene unidades de newtons metros sobre coulomb o lo que conocemos como volts. Entonces, una fuerza electromagnética, repetimos, no es otra cosa más que una diferencia de potencial. Por otra parte, tenemos que del otro lado de la igualdad de la ecuación, tenemos esta definición. Lógicamente, la definición completa lleva aquí un signo negativo. Este signo negativo quiere decir que este flujo se opone al movimiento, que es contrario al movimiento. Entonces, esta ecuación nos dice que es la tasa de cambio de flujo. Y la expresión es sobre cualquier superficie y no necesariamente una superficie cerrada, como habíamos mencionado, donde, repetimos, la definición de la superficie cerrada es el área de un volumen, como el área de un cubo, como el área de una esfera, bueno, por supuesto de la superficie de la esfera, la superficie de un cilindro, etc. En este caso no necesariamente tiene que ser una superficie cerrada. Pero bueno, esa tasa de cambio de flujo, ¿cómo se da? ¿Qué tiene que cambiar? Tenemos al menos tres formas de definir ese cambio del flujo magnético, que es la magnitud del campo magnético, el ángulo entre el campo magnético y la superficie normal a la que está incidiendo, es decir, esta superficie. Es decir, yo tengo un flujo cualquiera de campo magnético y yo voy a tener una superficie. Y vamos a suponer que es un paralelogramo, ¿sí? Yo tengo cierto flujo que atraviesa de esta manera porque aquí yo tengo mi vector normal, o el vector normal yo lo puedo definir acá independientemente de los gustos que yo necesite. Pero ¿qué pasa si yo tengo ese mismo flujo y ahora mi superficie está de esta manera? Entonces ahora el vector normal está de esta manera. Entonces yo al cambiar el ángulo de incidencia también va a cambiar esto. Tenemos una razón de cambio, de mover mi superficie de esta manera con respecto al flujo, a moverla de esta manera, a moverla de esta manera, a moverla de esta manera y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues este producto. Vamos a recordar que este pues, es la magnitud de estos dos multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Entonces, y la tercera opción es que el área de la superficie normal al campo también varíe. Si yo tengo este flujo de campo magnético y tengo nuevamente mi superficie de esta manera y de repente por algún mecanismo hago que esta superficie se incremente o se haga más pequeña, entonces también el flujo que yo tengo también va a ser cambiante en el tiempo, ¿sí? Y por lo tanto la razón de cambio de este flujo va a variar y me va a generar una fuerza electromotriz. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que un campo magnético por sí solo no produce corriente eléctrica. Es decir, si yo tengo este individuo, en el primer caso, que la magnitud es constante y el área o la superficie en cuestión que yo estoy manejando no se mueve en absoluto, no se me va a generar una fuente electromotriz. No se genera una diferencia de potencial, no se genera un campo eléctrico en el contorno de esta superficie. Pero si yo cambio la magnitud, si de repente es un campo eléctrico pequeñito y de repente es grande, de repente es muy grande, de repente es muy pequeñito, entonces al variar la magnitud yo cambio aquí la razón del flujo en la superficie. Si yo cambio el ángulo, también se va a generar una corriente. Si no hago alguno de estos cambios, entonces no se genera corriente, no se genera fuente electromotriz, no se genera diferencia de potencial. Entonces, para que esto suceda, a fuerzas debe existir una variación en alguno de sus parámetros para que esto
sí presente un cambio y se genere una fuerza electromotriz.